Buenas noches, en el día de hoy vamos a hablarles sobre la conceptualización de la psicopatología del pensamiento y la descripción del trastorno formal del pensamiento. Nuestro grupo está conformado por Lina Marcela Bentancur, Angie Caterine Lugo y quienes habla Gina Fernanda Díaz. El pensamiento es una actividad mental no rutinaria que requiere de esfuerzos. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o a una tarea en la que nos sentimos inclinados de hallar una meta o un objetivo. Aunque existen incertidumbres sobre el modo de hacerlo, el pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, la atención, las representaciones de los procesos de comprensión. El pensamiento normal se manifiesta con un lenguaje coherente, que es claro, fácil de seguir, lógico, con capacidad de síntesis y de dirigirse hacia un objeto determinado. También podemos decir que hace referencia al pensamiento desorganizado que se evidencia de a sí mismo. A través del habla desorganizada, entre los trastornos del pensamiento específicos se encuentra el descarrilamiento o la pobreza del habla, la tangibilidad, la perseveración, los neologismos y el bloqueo del pensamiento. Los psiquiatras consideran que el trastorno formal del pensamiento es uno de los tipos de pensamientos desorganizados. El otro sería el delirio. Este último tiene que ver con el contenido, mientras que el primero tiene que ver con la forma. Aunque la expresión trastorno del pensamiento puede estar referida a cualquiera de los dos tipos, el lenguaje corriente se refiere más frecuente a un trastorno en la forma del pensamiento, más conocido como trastorno formal del pensamiento. Bleuler, que dio su nombre a la esquizofrenia, sostiene que el trastorno del pensamiento era su rasgo definitorio. Sin embargo, este trastorno no es exclusivo de la esquizofrenia o la psicosis. A menudo es un sistema de una manía y con menos frecuencia puede encontrarse presente en otros trastornos mentales como la depresión, la asociación sonora, los pacientes que presentan conciencia confusa, como la que se da en casos de delirio. También tienen un trastorno de forma del pensamiento. Sin embargo, existen diferentes niveles clínicos entre estos dos grupos. Los que están aquejados a esquizofrenia o a psicosis no parecen ser conscientes de tener pensamientos desorganizados, ni tampoco preocupación por ello. Han sugerido que ello se debe a una incapacidad fundamental para usar el mismo tipo de la lógica aristotélica que las demás personas. Por otra parte, pacientes con conciencia confusa, llamados pacientes orgánicos, sí suelen evidenciar que son conscientes y les preocupa, o se quejan de que están confusos, o no son capaces de pensar correctamente. Clayton sugiere que ello se debe a que, por otra parte, su trastorno del pensamiento es resultado de diversos déficits cognitivos. Podemos decir que el pensamiento es un proceso cognitivo que nos permite representar nuestra realidad bajo la forma del concepto del juicio y del razonamiento. Es la actitud y la creación de la mente. Por ello se identifican tres factores: el objeto, el sujeto y la actividad, donde el objeto es el proceso por el cual se realiza la formación del concepto, utilizando para ello los procesos de la abstracción. El proceso de sujeto, proceso por el cual se realiza la formación del juicio de aceptación o rechazo. Y de actitud, proceso por el cual relacionamos juicios. También vamos a hablar de clasificaciones del pensamiento de acuerdo a los trastornos. Existen tres tipos de trastornos: trastorno del curso, trastorno del contenido y trastorno de vivencia del pensamiento, donde el trastorno del curso, pensamiento normal, lenguaje coherente, es aquella que tiene la dificultad o imposibilidad para seguir el curso de un tema, donde el paciente que está manifestando problemas en el lenguaje, y observamos cómo formula, organiza y expresa sus ideas en el pensamiento. En este hay dos tipos: tipo de velocidad y tipo de forma. En el tipo de velocidad se encuentra taquixiquia, y sus características: se desarrolla el pensamiento más rápido de lo normal, mayor espontaneidad,
verbalización de un alto número de vocablos por una unidad de tiempo, y se encuentra en episodios maníacos y trastorno por abuso de confianza. También encontramos el braditzikia, pensamiento lento. Este quiere decir, tiene unas características de desarrollo del pensamiento y escaso de retraso. Le vamos a hablar sobre trastornos de la forma. En los trastornos de forma encontramos los siguientes trastornos. Trastornos circunstanciales. Se caracteriza porque el paciente une una idea con un flujo de detalles. Ejemplo, el epiléptico, el esquizofrénico o retrasado mental. Trastorno distraído. El paciente se para en medio de una frase o una idea y cambia el tema en respuesta a un estímulo inmediato. Trastorno de tangencial. Consiste en la incapacidad para la asociación del pensamiento dirigido a un objeto. Trastorno de alogía. Empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Los procesos del pensamiento parecen varios, vacíos, lentos y dirigidos. Trastorno de la perseverante. Consiste en la representación de la misma respuesta ante diferentes preguntas. Trastornos incoherencia. Alteración extrema en la construcción de frases que hacen que el lenguaje sea incomprensible. Y trastorno de disgregación. Existe pérdida de la idea directriz como consecuencia de la ruptura de las asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin conexión lógica. Existen otros trastornos, que es trastorno del contenido, donde el trastorno de contenido es la alteración de un juicio que transforma las ideas en razonamientos y lógicas e incoherentes. Se dan en pacientes con antecedentes psicopatológicos de base. Las actividades comunicativas pueden ser estudiadas desde un punto de vista psicológico desde dos enfoques complementarios, como lo es el enfoque individual, que se centra en las contribuciones de los sujetos cuando afrontan una tarea de comunicación y se presupone a que las condiciones de la tarea y las metas que la definen no son alteradas por la actividad del propio sujeto. También tenemos el interaccional, que se centra en la relación en las contribuciones de los participantes de una tarea comunicativa, de forma que las contribuciones establecen las condiciones y pueden cambiar las metas de los participantes de la actividad conjunta. Estos enfoques pueden además aplicarse para obtener descripciones o explicaciones de dos tipos, como lo es de tipo estático o actual, que son descripciones de los desempeños actuales de los sujetos y pueden dar descripciones o explicaciones procesuales, pero no atienden al modo en el que el desempeño actual dirige o condiciona un desempeño futuro. En el genético evolutivo se ocupa del cambio de los desempeños de los sujetos, explorando el modo en el que los desempeños actuales y pasados condicionan a los futuros. Dentro de los enfoques tenemos el enfoque individual estático, que trata de explicar los llamados trastornos formales del pensamiento, identificando los fallos en los procedimientos de producción o comprensión. Los trastornos formales del pensamiento no conllevan dificultades especiales en las tareas comunicativas de la comprensión. En investigaciones se ha mostrado que mientras los sujetos con trastornos formales del pensamiento fracasaban cuando realizaban la tarea del papel de emisor, no fracasaban cuando estaban en el papel de receptor. También se dice que los problemas de los sujetos con trastornos formales del pensamiento en las tareas de producción, en la comunicación, no son a causa de fallos en las etapas de codificación lingüística de los enunciados. En el enfoque individual genético, las investigaciones en este tema de los trastornos formales sugieren que los distintos defectos observados en el lenguaje de las personas esquizofrénicas se deben a alteraciones en las vías nerviosas que unen las regiones corticales y subcorticales, proyectándose en el córtex prefrontal. En el enfoque interaccional estático,
Se han realizado varios estudios sobre la detección de trastornos formales del pensamiento en familiares de personas diagnosticadas de esquizofrenia. Los resultados de un metaanálisis que se realizó a 16, fueron 16 estudios que se realizaron con familiares del primer grado, y allí se encuentran asociaciones claras entre pertenecer a la familia de una persona diagnosticada de esquizofrenia y manifestar trastornos del pensamiento subclínicos. La variabilidad que se encontró se puede deber tanto a las diferencias entre las pruebas utilizadas como al hecho o al criterio de selección que se ha hecho, que es de ser un familiar de un esquizofrénico en vez de ser familiar de una persona con trastornos formales del pensamiento. En el enfoque interaccional genético se plantea que la desviación comunicacional de los padres está relacionada con los trastornos del pensamiento de los hijos, que en el futuro van a padecer una esquizofrenia, y que la relación se debe a una paulatina internalización o apropiación de los estilos trastornados de comunicación de los padres por parte del niño. En los trabajos que se han realizado determinaron que cuando se evaluaban conjuntamente características personales y familiares, el nivel inicial de desviación comunicacional de los padres era el mejor predictor individual de que los hijos pudieran desarrollar en un futuro un trastorno perteneciente al espectro de la esquizofrenia. De tipo persecutorio. En el caso, la paciente es una mujer divorciada de 52 años, tiene una hija, es maestra en una escuela primaria, el nivel socioeconómico es medio. El motivo de consulta era que se quejaba de cansancio extremo al tener que permanecer despierta toda la noche para impedir que alguien entrara a su casa a robar. Cuando tenía 35 años comenzó a lamentarse de ser el blanco de una discriminación proveniente de las autoridades de la escuela. Decía que las maestras querían quitarle el puesto de maestra por ser diferente religión. Sentía que la espiaban también. Algunos años también comenzó a quejarse de sus vecinos que querían tener relaciones sexuales con ella. Los acusó de perseguirla y tenderles trampas para violarla. Hizo instalar trabas de seguridad en las puertas y ventanas, pero nunca salía del anochecer. Gradualmente se volvió ansiosa, casi nunca se animaba a dormir de noche, por lo que se cansaba cada vez más. Los antecedentes eran las segundas de 6 hijos, tenía 5 hermanos, su infancia había transcurrido sin mayores problemas, se había casado, pasados los 20 años se divorció a los 34. Aunque las razones del divorcio son pocas claras, tenía una hija que vivía con el padre y la paciente había enseñado en la misma escuela durante más de 20 años. Solía hablar de Dios o expresar conceptos religiosos, pero raramente ocurría a un templo. Siempre tuvo menstruaciones largas y dolorosas hasta que hace poco tiempo cesaron completamente al nacer su hija. Tuvo un episodio de depresión leve, manifiesta por ingesta excesiva de alimentos y problemas para dormir. Cuando se está divorciando, se le notó nerviosa y preocupada, a pesar de lo cual había logrado permanecer con calma y trabajar como de costumbre. Era una persona pusilánime, indecisa y cautelosa. Sus colegas la caracterizaban como meticulosa y bastante estricta como maestra. Uno de sus hermanos tenía una condición mental extraña, ya que abandonó su trabajo y su familia para vivir en un taller que él mismo construyó. Aseguraba que dedicaría su vida al estudio de la física y que inventaría una máquina capaz de funcionar sin combustible. Los datos actuales de la paciente parecía bastante normal, su conversación era coherente y acertada. Acusaba a una cantidad de personas de querer hacerle daño y de que buscaban la oportunidad de forzarla para que tenga relaciones sexuales con ellos. Negó tener alucinaciones, le desagrada tener que hablar de sus problemas y parecía estar cansada por sus preocupaciones persistentes. Estaba absolutamente convencida de sus inquietudes eran reales, aunque en realidad nunca le había pasado nada. Estaba segura de que tenía razón suficiente para creer que podría pasar. El examen físico solo determinó obesidad leve.
También la paciente tiene una larga historia de ideas delirantes, de persecución persistentes, aunque no de carácter bizarro. No tenía alucinaciones o síntomas de esquizofrenia. No se observó ningún síndrome depresivo concomitante. No se sospechó de etiología orgánica o consumo de ninguna sustancia psicoactiva. El diagnóstico es, por lo tanto, trastorno de ideas delirantes persistentes de tipo persecutorio.